2. La articulación de las pretensiones de verdad y de veracidad en el discurso psicoanalítico. 2.1. La pretensión de verdad domina el campo discursivo cuando estamos en presencia de actos verbales que pertenecen a la categoría de los constatativos, como por ejemplo relatar, afirmar. Para que se pueda desarrollar un discurso constatativo, los interlocutores deben, a partir de la convicción de la que la pretensión de veracidad está recíprocamente cumplida. Esto mismo garantiza que puedan enfocar juntos, desarrollando argumentaciones, el problema de la verdad de un enunciado. En otras palabras, es trivial decir que en un discurso constatativo el hablante debe expresar verazmente sus ideas. Lo que importa y es centro de atención no es la veracidad de las intenciones, sino la verdad de las proposiciones afirmadas. El discurso constatativo está regido por una regla que podría formular como sigue. R1. Cuando tu interlocutor afirma una proposición, no debes concentrar tu atención en la posible no veracidad de su intención, sino en la posible no verdad de su proposición. Una segunda clase de actos verbales que voy a llamar constatativos sirve para expresar el sentido del empleo cognitivo de oraciones. El discurso inquisitorio invierte esta regla, puesto que el sujeto interrogado se le imputa una intención de esconder aquellas convicciones y creencias que no están toleradas por el código. Todo pasa aquí como si estuviera regido por la siguiente regla. R2. Cuando tu interlocutor afirma una proposición, no debes concentrar tu atención en la posible no verdad de su proposición, sino en la posible no veracidad de su intención. Para el discurso psicoanalítico, la regla R1 no puede ser válida, puesto que se cuenta con la omnipresencia de la mentira inconsciente, pero tampoco puede serlo la regla R2, puesto que el objetivo no es la denuncia de la mentira y la consiguiente condenación, sino la liberación de un discurso en el cual se puedan formular las verdades no conocidas, desconocidas activamente por el sujeto. En el discurso psicoanalítico se parte de la idea de que una intención de autoengaño deja huellas en el discurso que no necesariamente se sitúan en el nivel de enunciados no verdaderos. Al contrario, las proposiciones serán consideradas siempre como una extraña mezcla de verdad y de falsedad. En su estudio sobre los mitos acerca del personaje de Moisés, Freud formula este punto de partida de manera ejemplar. Ahora bien, el texto, como hoy lo poseemos, nos narra bastantes cosas también sobre los propios destinos. Dos tratamientos contrapuestos entre sí han dejado en él sus huellas. Por una parte se apoderan de él unas elaboraciones que lo falsearon, mutilaron y ampliaron hasta lo trastornaron hacia su contrario, en el sentido de sus secretos propósitos. Por otro lado, reinaban en relación con él una respetuosa piedad que quería conservarlo todo como estaba, sin importar que armonizarse entre sí o se anulase. Así casi por todas partes aparecen lagunas llamativas, molestas repeticiones, contradicciones palmarias, indicios, todos que nos denuncian cosas cuya comunicación no fue deliberada. Con la desfiguración de un texto pasa algo parecido a lo que ocurre con un asesinato. La dificultad no reside en perpetrar el hecho, sino en eliminar sus huellas. Habría que dar a la palabra Entstellung, desfiguración, dislocación, el doble sentido a que tiene derecho, por más que hoy no se le emplee. No solo debiera significar alterar en su manifestación, sino también poner en un lugar diverso, desplazar a otra parte. Así, en muchos casos de desfiguración, dislocación, los textos podemos esperar que, empero, hallaremos escondidos en alguna parte lo sofocado y desmedido, si bien modificado y arrancado del contexto, y no siempre será fácil discernirlo. Freud, 1939, página 42. 2.2. Partir en cuanto a las proposiciones de la idea de una Erzählung en vez de la idea de una falta de verdad implica al mismo tiempo postular la posibilidad de un proceso de investigación que, partiendo de las huellas, o mejor dicho, del esfuerzo de eliminar las huellas del asesinato de la verdad, logre encontrarla. Ahora bien, este proceso de investigación implica el pasaje por un discurso que ya no es constatativo, sino expresivo.
Un discurso expresivo está constituido por actos verbales en los que se tematizan las intenciones del hablante, en los que la pretensión de veracidad domina el campo discursivo. La fórmula performativa correspondiente es, se abren comillas, deseo que, cierran comillas. Habermas, 1976, página 244. La articulación verdad diagonal veracidad se puede ejemplificar por medio del procedimiento de la interpretación de sueños. La proposición afirmada, el texto del sueño, no es rechazado como no verdadero, regla 1, ni denunciado como mentiroso, regla 2, sino reconducido a un discurso expresivo, deseo. Es en este momento de la conexión en el discurso expresivo que el discurso constatativo, el texto del sueño, revela su verdad. Este procedimiento se aplicará en el discurso psicoanalítico a todas las proposiciones. Tomemos el ejemplo de los recuerdos conscientes. Poco importa que sean verdaderos o no. Recuerdos encubridores, perdón, puesto que solo dicen la verdad que contienen en el momento en que se conectan discursivamente con el nivel del deseo. Metafóricamente, el procedimiento queda ilustrado también por el siguiente chiste, relatado por el mismo Freud. En una estación ferroviaria de Galicia, dos judíos se encuentran en el vagón. ¿A dónde viajas?, pregunta uno. A Cracovia, es la respuesta. Pero mira, qué mentiroso eres, se encoleriza el otro. Cuando dices que viajas a Cracovia, ¿me quieres hacer creer que viajas a Lemberg? Pero ahora no me cabe duda que realmente viajas a Cracovia. ¿Por qué mientes entonces? Freud, 1905, página 108. El primer judío descubre que su interpretación, un deseo, quieres hacerme creer que viajas a Lemberg, que le permite releer el enunciado del otro en otro nivel, es decir, en el nivel en que se conecta la pretensión de verdad con la pretensión de veracidad. Sin embargo, el chiste contiene una serie de condiciones particulares. El intento de engañar al otro se aproxima al crimen perfecto en la medida en que no hay huella ni huellas del esfuerzo de eliminar las huellas. La proposición enunciada es verdadera, pero bien se sabe que el crimen perfecto es imposible. Su posibilidad en el chiste se basa en el hecho de que los dos interlocutores comparten una misma anticipación diagonal pretensión, que es la contraria del discurso cotidiano. Mi interlocutor, puesto que es un judío, miente. No puede más que mentir. Pero esta misma reciprocidad perfecta es también causa de la imposibilidad del engaño, puesto que no permite que ni siquiera la creación de un proceso de cuestionamiento de la veracidad. 2.3. El chiste ilustra en forma elocuente esta especie de indiferencia, característica del psicoanálisis, por aquello que más le interesa al discurso constatativo, a saber, la verdad diagonal falsedad de un enunciado. En el discurso psicoanalítico, una proposición interesa en la medida en que después de su conexión con el discurso expresivo D, es capaz de producir una nueva proposición P, la cual será a su vez sometida al mismo procedimiento. En este proceso, la conexión entre P y D tiene la característica del aprescop. Freud, 1912, página 112. Las más de las veces uno tiene que escuchar cosas cuyo significado solo con posteridad discernirá. Gráficamente el proceso se podrá representar de la siguiente manera. Primera columna, discurso constatativo. Segunda columna, discurso expresivo. P, flecha hacia abajo, P, comilla, flecha hacia abajo, P, doble comilla, flecha hacia abajo, P, N. Flechas que señalan hacia P, discurso expresivo D, hacia abajo D comilla y hacia abajo D doble comilla. La proposición P no interesa en sí, sino en la medida en que permite inferir P, y esta a su vez interesa en la medida en que permitirá construir P. Lo que importa no es que P, P, comilla, P, doble comilla, sean comprobables, diagonal falsificables por medio de alguna teoría de la verdad, sino que la producción de nuevas proposiciones, es decir, el proceso P, flecha, P, doble comilla, se ha puesto en marcha.
Nuevas proposiciones que implican una reescritura de la historia del sujeto, incluso las proposiciones de un delirio para tomar el ejemplo más obvio de una afirmación falsa, serán sometidas a este procedimiento para que suelten su núcleo de verdad. Habría que renunciar al vano empeño por convencer al enfermo sobre el desvarío de su delirio, su contradicción con la realidad objetiva, y en cambio se hallaría en el reconocimiento de ese núcleo de verdad un suelo común sobre el cual pudiera desarrollarse el trabajo terapéutico. Este trabajo consistiría en liberar el fragmento de verdad histórico vivencial de sus desfiguraciones y apuntalamientos en el presente real objetivo y resituarlo en los lugares del pasado a los que pertenece. Freud, 1937, página 269. En su trabajo Construcciones en el análisis, Freud se ocupa ampliamente del problema de los criterios de verdad para evaluar las, las construcciones P, P, comilla, P, doble comilla. Freud, 1937. Desde luego, la respuesta sí o no del analizante no indica absolutamente nada, puesto que con ella nos situamos en el nivel de la pretensión de la verdad del discurso cotidiano, con la única opción de desarrollar un discurso argumentativo. Los criterios de la verdad dados por Freud pueden ser resumidos en dos categorías. A. Indicios de la novedad de la proposición. B. Nueva producción de proposiciones. La primera categoría se manifiesta en el discurso por medio de enunciados como no hubiera pensado nunca en esto, y consiste, por lo tanto, en el reconocimiento por el sujeto de un proceso efectuado en el pasaje de P a P doble comilla. La segunda categoría se manifiesta a través de la producción de nuevas asociaciones análogas a fiesta, a través de la producción de nuevas asociaciones análogas a la construcción, a menudo marcada por un también, o aún a través de la producción de nuevos síntomas. Un sentido más amplio es a través de la producción de nuevos síntomas en sentido amplio, es decir, indicios o marcas que exigirán nuevamente la aplicación del procedimiento. En la categoría B, el proceso P flecha P doble comilla se observa en su avance. Ambas categorías dadas por Freud indican con claridad que el único criterio de verdad es el de una comprobación del proceso P, flecha P doble comilla mismo, comprobación que puede parecer poca cosa si se juzga desde el punto de vista del discurso constatativo, pero que es la única prueba de la repetición y con ella el juego del lenguaje confesión se haya roto. 2.4. Sí es cierto que el psicoanálisis no le interesa el estatus de verdad de las proposiciones P, P, una comilla, P doble comilla, lo mismo no es válido para las marcas que indican la graduación de fuerzas con las que el sujeto se adhiere a la proposición que formula. Para el psicoanálisis estas marcas son de suma importancia, sobre todo en el caso extremo de la certeza. Estoy seguro que X, y de la duda. Dudo de X y de la negociación de ambas. Interesan en la medida en que son cualidades desplazables de un contenido proposicional a otro. Quiere decir que el discurso psicoanalítico, la unidad de un acto verbal con sus partes, fuerza ilocutiva, certeza, duda y contenido proposicional, necesita quebrarse. La fuerza ilocutiva necesita tomarse como acto psíquico propio, cuando tras un sueño la creencia en la realidad de las imágenes oníricas dura un tiempo insólitamente largo, de suerte que uno no puede desasirse del sueño. Ello no constituye, por ejemplo, un espejismo del juicio provocado por la vivacidad de aquellas imágenes, sino que es un acto psíquico por sí, un aseguramiento referido al contenido del sueño, de que algo en él es en la realidad tal y como se lo soñó, y entonces se obrará con acierto dando crédito a esa seguridad. Freud, 1907, página 48. Se trata pues bien de dar crédito a una verdad, pero no a la verdad diagonal falsedad de la proposición misma, sino al sentimiento de la convicción y de seguridad que la acompaña.
¿Por qué? Porque este sentimiento de convicción y de seguridad ha sido desplazado de otro contenido proposicional a este, absurdo, con el que se encuentra ligado en el discurso. Así, por ejemplo, Freud logra comprender la constitución del delirio por medio de una situación de una verdad amenazante por un contenido proposicional deformado que atrae consigo la fuerza de la certeza que pertenece a la proposición original. Pero ¿cómo se habrá producido la sustitución de la nueva intelección por el delirio? Opino que así, el sentimiento de convencimiento adherido a esta intelección pudo afianzarse y se conservó, mientras para la intelección misma, no susceptible de conciencia, se introdujo en reemplazo otro contenido de representación, pero enlazado con ella por conexión del pensamiento. Así, en el sentimiento de convencimiento se conecta con un contenido que en verdad le es ajeno, y este último, en calidad de delirio, obtiene una admisión en sí mismo no merecía. Freud, 1907, página 66. Los mismos mecanismos son válidos en el caso de la duda. Aquí también el objetivo será el del desprendimiento de la fuerza ilocutiva, duda, del contenido al cual se liga en el discurso y la restitución del contenido original. Restitución que no es posible sin el avance del proceso antes descrito de P a P doble comilla, hasta el punto clave en el que se juegan la certeza y la duda de la propia identidad, castración. El dispositivo analítico contribuye a su manera en el nivel del discurso a un paulatino aflojamiento de las relaciones entre certeza diagonal duda, por un lado, y contenido proposicional, por otro lado. Recanati, 1979, muestra cómo el pasaje de la primera a la tercera persona, así como el pasaje del presente al pasado, en los verbos que explicitan la actitud del locutor respecto a su proposición, producen un efecto de atracción de la atención sobre la parte ilocutiva del acto. Mientras que en estoy seguro de que X se afirma simplemente que X. En él estaba seguro de que X no se afirma tanto X, sino que él estaba seguro. Esta inversión de la óptica podrían pensarse como inicio de las operaciones sucesivas que tienen como objetivo restituir la certeza diagonal duda, su contenido original. Para concluir, podemos decir que en el discurso psicoanalítico no se trata de los actos ilocutivos de la certeza, de la duda en su calidad de modificadores de la verdad, expresada en la proposición, no en tanto puntos a partir de los cuales se lanzan los procesos argumentativos, sino meramente como marcas de un proceso de desplazamiento importante. Pero esto quiere decir al mismo tiempo que no se descuida la fuerza ilocutiva en los actos constatativos. 2.5. En 1.3 he sostenido la tesis de que el discurso psicoanalítico es un intento de ruptura en el juego del lenguaje de la confesión. Ahora podemos decir que consiste la ruptura y que cuáles son los caminos para llevarla a cabo. 5. En el discurso psicoanalítico, las proposiciones de los actos constatativos se someten a una transformación continua por medio de la conexión con el discurso expresivo, deseos. Es la dirección de esta transformación misma que es criterio de verdad. 6. En el discurso psicoanalítico, la fuerza ilocutiva de los actos constatativos, es decir, la actitud del interlocutor respecto a la proposición afirmada, es objeto de investigación en sí, es decir, que se rompe la unidad del acto constatativo. El proceso analítico está constantemente amenazado por la reinstalación de las reglas R1 y R2, las que imposibilitan los procesos descritos en 5 y en 6. 3. La articulación de las pretensiones de verdad y la adecuación en el discurso psicoanalítico. 3.1. En un discurso básicamente constatativo, y tal es el caso en el inicio de un psicoanálisis, la relación interpersonal entre los interlocutores basada en la pretensión de adecuación diagonal corrección está presente sin que atraiga la atención de los interlocutores, la cual está dirigida a la pretensión de verdad.
y sin embargo los actos constatativos deben corresponder a las normas reconocidas por ambos interlocutores, normas que en este caso serán enunciadas acerca de la pregunta: ¿a quién se puede, debe contar qué? En presencia de quien se puede, debe decir qué. Por lo tanto, en el discurso constatativo pueden surgir preguntas que manifiestan el hecho de que la pretensión de adecuación diagonal corrección se ha vuelto problemática. ¿Por qué me cuenta? Le cuento esto. ¿Es correcto contarle que me cuente esto? ¿No debería dejar de contarle esto? Etcétera. Se trata de un momento decisivo en el discurso constatativo, puesto que la atención se desplaza con ello de la verdad, diagonal falsedad, de una proposición X a la adecuación diagonal corrección del acto de transmitir el contenido X al otro. Momento de la resistencia, del silencio, a partir del cual se abren dos caminos posibles. El primer camino es el de la mentira, que hace entrar al juego discursivo el problema de la veracidad y que acabamos de elucidar. El segundo camino es el de pasar a un tipo de discurso que se proponga como tema justamente la adecuación diagonal, inadecuación del discurso constatativo que se está desarrollando. Pero la pregunta, ¿es correcto contarle esto? Carece obviamente de sentido si no se acompaña de precisiones acerca del interlocutor y de las circunstancias, por ejemplo, institucionales. Experimentamos aquí un hecho que se manifiesta con mucha más claridad en el caso de los actos regulativos, como por ejemplo ordenar, al cuestionar la adecuación diagonal corrección de este acto en presencia de un determinado interlocutor en las circunstancias correspondientes. Estamos obligados enseguida en el mismo acto de cuestionar a referirnos para justificar el acto o para denunciarlo como inadecuado, diagonal incorrecto, a las normas subyacentes. Se constata aquí una particularidad importante de la pretensión de adecuación diagonal corrección. Ella se apoya en la validez fáctica de una norma. La corrección diagonal adecuación de determinadas acciones o acciones verbales es derivada de la legitimidad de las normas en las que se basan. Si se cuestiona una orden legítima, esta puede ser justificada remitiendo a una norma vigente que concede la correspondencia competencia para ordenar. Es la corrección diagonal adecuación de tales normas reconocidas fácticamente que pretende ser justificable. Habermas, 1973, página 228. Esto mismo sucede en el caso de los actos constatativos en la medida en que las normas sociales pueden imposibilitar la realización de estos en combinación con determinados contenidos. La denuncia de la norma no se permite aquí decir X, y la crítica de los actos aquí no está permitido decir X por medio de la invocación de la norma. Si bien son diametralmente opuestas, tienen de común el que en ambos casos el discurso constatativo se ve roto. En efecto, en la medida en que los interlocutores son soportes de funciones institucionales con sus jerarquías, sus juegos de poder, etcétera, no será posible al cuestionar la institución que se produzca un discurso puramente constatativo. Se tendrán que producir en el interior de este e interrumpiéndolo, por lo menos puntualmente, los actos derivados del juego institucional mismo, es decir, actos regulativos, por ejemplo, ordenar, prohibir, rechazar, prometer, disculparse, etcétera. El discurso interactivo, que surge en esta forma a partir de un cuestionamiento de la pretensión de adecuación diagonal corrección en el interior del discurso constatativo, puede ahora ser a su vez objeto de una tematización. Los actos regulativos pueden ser rechazados por medio de una invocación de normas. El director no tiene la obligación de dar esta información como réplica a una petición de información, o las normas pueden ser sometidas a una crítica en vista de su efecto en cuanto a la posibilidad de realizar determinados actos que otorgan a los sujetos. Los empleados deberían tener el derecho de pedir esta información. En resumen, la problematización de la pretensión de adecuación diagonal corrección en el discurso constatativo puede conducir a la aplicación de dos posibles reglas. R3. Si en un discurso constatativo se cuestiona la adecuación diagonal corrección de los actos constatativos en relación con determinados contenidos, rechaza los contenidos inadecuados por medio de una referencia a las normas. Además, rechaza los actos regulativos que se producirán entre los interlocutores mediante una referencia a las normas que regulan la interacción entre ellos. R4.
Si en este discurso constatativo se cuestiona la adecuación diagonal corrección de los actos constatativos en relación con determinados contenidos, debes cuestionar las normas de la institución en cuanto a la limitación que imponen a lo decible. Además, somete a una crítica las normas sociales que regulan la interacción entre los hablantes en vista de la limitación que imponen a la producción de determinados actos regulativos. 3.2. En el discurso psicoanalítico, el pasaje del discurso constatativo al discurso interactivo ha recibido el nombre de transferencia. Análogamente al proceso interiormente descrito, la transferencia surge en el momento mismo en que determinados contenidos no pueden decirse, es decir, en el momento en el que la institución interiorizada cuestiona la adecuación diagonal corrección del acto de decir en relación con determinado contenido, mientras más se prolongue una cura analítica y con más nitidez haya discernido el enfermo que unas meras desfiguraciones del material patógeno no protegen a este de ser puesto en descubierto, tanto más consecuente se mostrará en valerse de una modalidad de desfiguración que manifiestamente le ofrece las máximas ventajas, la desfiguración por transferencia. Estas constelaciones se van encaminando hacia una situación en que todos los conflictos tienen que librarse, en definitiva, en el terreno de la transferencia. Freud, 1912, página 102. Traduzcamos a nuestros términos. Mientras más se avance en el proceso P flecha P comilla y se llegue a la producción de proposiciones que causan problema, tanto más probable es que se produzca un discurso interactivo. En la medida en que este discurso interactivo suspende el discurso constatativo y por lo tanto la producción de nuevas proposiciones, se trata de una resistencia. El analizado es expulsado de sus vínculos objetivos con el médico tan pronto como cae bajo el imperio de una vasta resistencia transferencial. Luego se arroga la libertad de descuidar la regla fundamental del psicoanálisis, según la cual uno debe comunicar sin previa crítica todo cuanto le venga a la mente. Olvida los designios con los que entró en el tratamiento y ahora le resultan indiferentes unos nexos lógicos y razonamientos que poco antes le habrían hecho la mayor impresión. Freud, 1912, página 104. Toda la cuestión estará entonces en cómo dominar esta resistencia a dominación, que no solamente perseguirá el objetivo de posibilitar el retorno al discurso constatativo, sino que además pretende dar una utilidad específica al discurso interactivo que se ha producido. Para llevar a cabo este retorno en un nivel superior, en el discurso psicoanalítico se debe pues evitar la aplicación de la regla R3, que conduciría a un rechazo de una parte del discurso como carente de importancia y o como no adecuado a la situación. Asimismo, debe evitarse la aplicación de la regla R4, puesto que el objetivo no puede ser el de una crítica de las limitaciones y coerciones de las normas sociales implícitas en la situación. De hecho, la regla fundamental y la regla de abstinencia impiden que la aplicación de las reglas R3 y R4 pueda tener algún sentido. 3.3. El psicoanálisis parte de la idea radicalmente distinta de las reglas R3 y R4 de que el discurso interactivo producido por el bloqueo del discurso constatativo guarda una relación con este que se trata de descubrir. La tarea consistirá entonces en el descubrimiento del tipo de relación entre el discurso constatativo que ha sido suspendido y el discurso interactivo que se instaló en su lugar. Es eso, nada más y nada menos, que se llama interpretación de la transferencia. Desde el punto de vista que trato de aplicar en este trabajo, la existencia de esta relación se debe al hecho de que la estructura de la instancia que impide el determinado tipo de discurso constatativo desplegará sus efectos también en el discurso interactivo, así como después de un cuestionamiento de la adecuación diagonal corrección de determinados actos constatativos en una institución, surgirán en los actos regulativos las proposiciones de los sujetos soportes de la institución, así también después de un cuestionamiento de determinados actos constatativos por una instancia en el sujeto surgirán
en sus actos regulativos, que produce o y que imputa al otro, las posiciones de los sujetos tú, yo, él, que constituyeron esta misma instancia a través de la historia. La interpretación de la transferencia no puede ser nada más que eso, porque esta formulación cubre todas las posibles modalidades de relación entre el discurso constatativo y el discurso interactivo, modalidades que van desde la relación más directa. Ejemplo, pienso que usted me podría regañar para explicar el silencio acerca de una fantasía consciente, hasta la más indirecta que pone en juego a Prescott una larga serie de proposiciones anteriores con su discurso expresivo correspondiente, pero cada vez el descubrimiento de la relación conducirá nuevamente a la formulación de estos actos constatativos con nuevas proposiciones que serán integradas al proceso P, flecha P, doble comillas. Y la interpretación de la transferencia no puede ser nada menos que esto, puesto que el abandono del término discurso constatativo y el consiguiente abalanzarse sobre un esclarecimiento sin tercer término del discurso interactivo reduce inevitablemente el discurso psicoanalítico a esta two bodies psychology, criticada por Lacan 1953-54. Contrariamente a esta concepción, Freud insistió no simplemente en que la interpretación de la transferencia consiste en producir una imagen confiable del pasado olvidado, así como se produce un producto determinado a partir de la materia prima. Le hace aquí Discurso Interactivo, Freud 1937, página 260, sino también en que el discurso interactivo debe ser convertido por el trabajo analítico mismo en un motivo para retomar el discurso constatativo, los recuerdos. El principal recurso para domeñar la compulsión de repetición del paciente y transformarla en un motivo para el recordar reside en el manejo de la transferencia. Freud 1914, página 156. 3.4. Los nefastos manuales de técnica psicoanalítica de la Two Body Psychology impiden precisamente esta articulación de las pretensiones de verdad y de adecuación diagonal corrección, aislando la segunda. En estos manuales se insiste por un lado en el señalamiento de la transferencia y por otro lado en la demostración de la inadecuación del discurso interactivo del sujeto. Veamos en qué se trata ubicando estos recursos por medio de nuestros conceptos. En el caso del señalamiento de la transferencia se trata de un trabajo que consiste en elucidar la calidad de los sentimientos, en verbalizar algo que apenas es asible y que, como dice Freud, es necesario adivinar basándose en mínimos puntos de apoyo y evitando incurrir en arbitrariedades. Freud 1901, página 102. Se trata de un proceso que ha sido descrito por Austin 1962 bajo el nombre de Securing of Uptake. En la comunicación, los interlocutores necesitan asegurarse mutuamente de que su acto ilocutivo prendió, es decir, fue tomado como aquello que fue su intención. En efecto, la comprensión del acto ilocutivo es el resultado de un complicado proceso de inferencia que conduce a partir de ciertas marcas en el texto que se dice más o menos directas a una conclusión acerca de la verdadera significación del acto. Es una orden, es una petición, pero aquí quedan solo dos opciones mutuamente excluyentes, o se acepta que objetivamente cualquier acto verbal tendrá siempre una y solo una significación última, o se reconoce que esta significación última, más que objetiva, es el resultado de una negociación entre dos egos a nivel de la intención. La primera posición difícilmente puede ser defendida por el psicoanálisis, que parte precisamente del hecho de que siempre detrás de un acto ilocutivo habrá una serie ilimitada de otros actos, pero también en lingüística parece indicarse claramente una tendencia a abandonar el concepto de acto indirecto, detrás del cual se debería encontrar el acto, y sustituirlo por una concepción más centrada en el proceso de negociación entre los interlocutores. Frank 1980. Lo más que se puede decir entonces es que el trabajo descrito como señalamiento de la transferencia tendrá como resultado la etiquetación y fijación mediante las palabras del producto de la negociación entre dos egos en el proceso del securing of uptake. En el caso de la demostración de la inadecuación, se trata claramente de la reinstalación de las reglas R3 y R4, mediante las cuales surge en el discurso más que el poder del deseo, el deseo
del poder. En el mejor de los casos generará un metadiscurso acerca de las normas y los actos que éstas prescriben, metadiscurso que desde luego pasa totalmente al costado del objeto del psicoanálisis. 3.5. 7. En el discurso psicoanalítico, el discurso interactivo pretensión de adecuación diagonal corrección no es objeto de un tratamiento discursivo entre sí. El trabajo analítico consiste en descubrir su relación con el discurso constatativo, pretensión de verdad. 8. En el discurso psicoanalítico se parte de la idea de la importancia del discurso interactivo, que no consiste en su aspecto intencional, sino en la multiplicidad de sus significaciones posibles, de las cuales es posible encontrar algunas solamente mediante la conexión con el discurso constatativo. El proceso analítico está constantemente amenazado por la reinstalación de las reglas R3 y R4, que imposibilitan los procesos descritos en 7 y en 8. Guadalajara, septiembre de 1981.